pero sí para el primer paso real para volver a ser alguien digno de ser perdonado. Ashley, mi nuera, me miró directo a los ojos y me dijo, Nipa, un café te alcanza, y se echó a reír, ahí enfrente de sus compañeros de trabajo. Yo no dije nada. 3 semanas después, entró al café y me vio. Yo estaba ahí, parada detrás del mostrador. Su nueva jefa. Chavos, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde dónde me están viendo. Gracias. La verdad, ni pensaba pasar ese día. Iba por un hilo a la tienda de manualidades que está en la misma calle, y al pasar, vi el café donde trabaja Ashley. Bueno, donde dice que trabaja. Ella siempre anda bien orgullosa de su título. Lo anda presumiendo con la familia cada que puede. Gerente. Como si eso fuera ser directora de algo bien importante. Total, yo llevaba una bufandita que le tejí. Era azul clarito, con una orillita sencilla. Nada del otro mundo, nomás un detalle. La traía bien dobladita en mi bolsa. No la había visto en días, y pensé en pasar a saludarla, a ver si tenía un ratito libre. Entré, sonreí, y me quedé cerquita del mostrador, esperando que me notara. Ella estaba recargada en la barra de atrás, platicando y riéndose con dos de las baristas jóvenes. Me vio, yo sé que me vio, pero se volteó con ellas y siguió como si nada. Y luego dijo, como si yo no estuviera ahí, es mi suegra, luego viene por aquí, es buena onda, pero ni de chiste puede pagarse un café aquí, y se rió fuerte, de esas risas que hacen para que todos escuchen. Las otras dos chavas, una con coleta bien peinada y otra con unas uñas larguísimas, se rieron también, como si fuera un chiste buenísimo. Yo me quedé parada, todavía con la bufanda en la bolsa, sintiéndome como si me hubieran dejado sin ropa. Ashley todavía dijo, en serio, la última vez pagó con puras moneditas. Moneditas, te juro que pensé que estaba jugando. No me volteó a ver. Ni falta le hacía. Todos sabían que yo había escuchado. No dije nada. Me quedé quieta, tragando saliva, fingiendo que no me zumbaban los oídos. Sentí como se me empezaba a calentar la cara. El pecho se me apretó. Asentí como tonta y me di la vuelta despacito, como si de verdad tuviera que irme a otro lado. Nadie me detuvo. Nadie me llamó para decirme que era una broma. Y no lo era. Eso fue lo que más me dolió. Lo dijo para hacerme sentir mal. Para hacerme sentir chiquita. Salí del café y me senté en la banquita que está cerca de la parada del camión. Ni siquiera podía pensar bien. La bufanda seguía en mi bolsa, todavía dobladita. Vi llegar el camión, y lo dejé ir. Ni me subí. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, pero todo se sentía muy callado, como si el mundo se hubiera apagado tantito. Me puse a pensar en todo lo que he hecho por ella y por Mark, cuando se casaron y no les alcanzaba ni para los muebles. Yo pagué el sillón, el refri, hasta ayudé con el depósito del departamento. Cuidé a su hijo 3 noches por semana casi por un año, porque no les alcanzaba para pagar la guardería. Les limpiaba la cocina cuando Ashley trabajaba doble turno, y les cocinaba cuando Mark se quedaba haciendo horas extras. Nunca pedí nada a cambio. Ni siquiera levanté la voz. Pero aún así, para ella yo solo era una viejita pobre, que no se podía comprar ni un café. Alguien de quien burlarse frente a sus amiguitos modernos. Nada más para que se rieran. Y lo peor, fue que se sintió con la confianza de hacerlo. Con su gafete colgado que decía gerente. Como si eso le diera permiso. Ahí supe que no esperaba consecuencias. Ahí supe que Mark no me iba a defender. Porque si él la hubiera puesto en su lugar, ella no se habría atrevido a humillarme así. Me fui a mi casa sin decir nada a nadie. Saqué la bufanda de mi bolsa. Y la guardé en el cajón de abajo, donde tengo tarjetas de cumpleaños viejas, y volantes de la iglesia. Me senté en la mesa de la cocina, con una taza de té, sin azúcar, sin leche, solo té amargo. No lloré, no grité. Pero algo en mí cambió, como una calma rara que no sentía desde hace años. No era tristeza, no era enojo. Era una decisión, clara, firme. Ya estuvo bueno de ser el chiste de alguien. Esperé hasta el día siguiente para hablar con Mark. No porque dudara de lo que sentía, quizá un poco. Pero quería una noche para pensar bien. Para calmarme. Pensé que tal vez al despertar me sentiría menos herida. Menos avergonzada. Pero no. Casi no dormí. Y cuando por fin me senté con él en la cocina. No estaba enojada. Estaba cansada. Le dije,
con la voz lo más firme que pude. Mark, ayer pasé por el café. Ashley me humilló delante de todos los que trabajan con ella. Dijo que no podía pagarme ni un café, y luego se rió, como si yo ni estuviera ahí. Al principio ni me volteó a ver. Estaba clavada en su celular, y por un segundo pensé que a lo mejor no me había escuchado. Así que lo repetí, palabra por palabra. Fue ahí cuando suspiró, se echó para atrás en la silla y me miró con esa cara como si le hubiera caído un billete en el regazo. Mamá, dijo. Por favor, seguro no lo dijo en mala onda. Parpadeé. Mark, yo estaba ahí. Lo dijo fuerte, para que todos los de la barra la escucharan. Y se rió. Se encogió de hombros, y pude ver clarito el momento en que decidió no hacer nada. Ashley siempre dice cosas así, es su forma de bromear. Tú te lo tomas todo muy personal, me dijo. Y justo en ese momento, Ashley entró. Un café en una mano, el celular en la otra. Ni siquiera fingió sorpresa. ¿Todo bien aquí?, preguntó, y dejó su taza en la mesa con un golpe seco. Todo se quedó callado. Mark la miró, luego a mí, luego a ella otra vez, como si estuviera eligiendo de qué lado quería no meterse. Yo no dije nada. Quería ver qué iba a decir ella. Y no me decepcionó. Tu mamá lo entendió mal, soltó, sin siquiera voltear a verme. Yo no dije que no puede pagar un café, solo dije que cuando viene, no pide nada. Eso fue mentira. Ni siquiera una buena mentira. Mark la miró, y luego me miró a mí. Se notaba que no le creía del todo, pero tampoco quiso presionarla. A lo mejor fue un malentendido, dijo. No hagamos esto más grande. Ahí fue cuando supe que no me iba a defender. No de verdad. Quizá estaba cansado. Quizá no quería pelear con su esposa. Pero el niño que yo crié, el hombre al que ayudé a salir adelante desde cero, ese día decidió que la que sobraba era yo, no la que se burló de mí. Y eso fue lo peor. Porque no era la primera vez. Era la forma en que la veía a ella cada vez que hablaba. Como si ella marcara cómo debía sentirse él. Ashley lo abrazó y le dijo, tu mamá se toma todo muy a pecho. No es mi culpa que sea tan sensible. Lo dijo así, seria. Como si yo no hubiera cargado a su bebé cuando ellos trabajaban doble turno. Como si yo no les hubiera cocinado cuando no tenían ni qué comer. Y él la dejó. No le dijo, eso no se dice. No le dijo, discúlpate. Nada más se frotó las sienes y dijo, ¿podemos no hacer esto ahorita? Me quedé sentada unos segundos. Asentí. Claro, dije. No tenemos que hacerlo ahorita. Me levanté, fui al fregadero, enjuagué mi taza. Y la puse con cuidado en el escurridor. Ninguno de los dos dijo nada. La verdad, no esperaba una disculpa de Ashley. No realmente. Pero pensé que Mark, al menos él, me iba a reconocer lo chiquita que me hizo sentir ese momento. Pero no. Él prefirió no meterse. La eligió a ella. Y yo sé que no lo hizo con maldad. Eso es lo que más duele. Seguro él pensó que estaba siendo neutral, que solo quería mantener la paz. Pero cuando alguien a quien quieres permite que alguien más te humille, y luego te dice que no hagas drama, eso no es paz. Eso es traición, pero lenta. De esas que se sienten gota a gota. Me salí de su casa como al mediodía. Y me fui caminando, con frío. Sin ponerme los guantes. No por castigarme, sino porque necesitaba sentir algo más claro, que ese nudo que traía en el pecho. No lloré. No grité. Solo caminé. En silencio. Con la cabeza en otro lado. Como si intentara salir de la parte de mí, que todavía esperaba que alguien fuera amable. Yo ya sabía que no le caía bien a Ashley. Lo había visto en sus miradas. En sus comentarios pasivo-agresivos. En cómo siempre quería opacarme cuando hablábamos. Pero ese día, en la cocina de mi propio hijo, me di cuenta que no era solo enojo. Era miedo. Miedo de que Mark aún me quisiera. Y lo quería borrar. Poco a poco. Hasta que yo solo fuera ruido de fondo en su vida. Y Mark, él la estaba dejando salirse con la suya. Eso fue lo que de verdad dolió. Ahí fue cuando dejé de esperar que algún día cambiaran de opinión. No sabía qué iba a hacer después. No exactamente. Pero una cosa sí tenía clara. Si ya no me iban a dar respeto por las buenas, entonces tendría que ganármelo de una forma que no pudieran ignorar. Hablan de mí como si siempre hubiera sido así. Como si yo hubiera nacido usando suéteres viejos y buscando cupones en el monedero. Solo otra señora mayor que no sabe usar el celular y compra todo en oferta. Pero no siempre estuve sin dinero.
No siempre fui invisible. Antes de que Ashley llegara y decidiera que yo era alguien que solo había que aguantar. Antes de que Mark empezara a repetir todo lo que ella decía sin pensar por sí mismo. Yo tenía mi propia vida. Tuve una tiendita de regalos en el pueblo durante 8 años. No era nada lujoso, pero era mía. Conocía a mis clientes por su nombre. Yo misma envolvía sus regalos de aniversario. Y tenía en la parte de atrás todas las tarjetitas que me dejaban de agradecimiento. No era solo un trabajo. Era un lugar donde la gente iba cuando quería sentirse especial. Yo daba eso. Todo eso pasó justo el año que Mark y Ashley se casaron. Eran jóvenes, apenas saliendo adelante, con el estrés del pago del depa y los gastos de la boda. Mark nunca me pidió ayuda, pero yo le vi la cara. La ansiedad, la pena, así que vendí la tienda, sin hacer escándalo. Les dije a todos que ya me quería jubilar. Pero la verdad es que me gasté mis ahorros, y les di más de la mitad para que pudieran pagar el depa, la boda, y hasta una parte de su tarjeta de crédito. No pedí comprobantes. No pedí nada a cambio. Lo hice porque soy su mamá. Y eso es lo que hacemos las mamás. Y después de la boda, cuando las cosas no mejoraron, seguí ayudando. Les dejaba comida congelada cuando Ashley tenía dobles turnos. Les ayudé a arreglar el cuarto del bebé. Compré pañales, leche, pijamitas, sin andar diciendo cuánto costaba todo. Cuidé a los niños cuando no les alcanzaba para la guardería. Me desvelé cuando el bebé no dormía. Pagué recibos de luz, gas, agua, sin decir nada. No lo hice por lástima. Lo hice por amor. Y lo único que esperaba a cambio era respeto. Nada más. Pero ahora, la manera en que me hablan. La forma en que Ashley me ve. Como si yo fuera una carga. Como si fuera parte de un pasado triste. Es como si nada de lo que hice hubiera pasado. Como si yo siempre hubiera sido la pobre Linda. La señora que se queda mucho tiempo en la puerta. Pero lo que no saben, lo que ni siquiera se han tomado el tiempo de preguntar, es que no lo dejé todo. No todo. Hace 3 años, mi vecina Ellen abrió una panadería en su cochera. Yo le ofrecí ayudar. No solo con tiempo, también con dinero. A ella le negaron un préstamo. Pero yo todavía tenía algo guardado y me animé. Le di lo necesario para sacar los permisos. Comprar el equipo, arreglar el lugar. Ella horneaba, yo llevaba las cuentas. No lo pusimos en redes. No hicimos ruido. Solo empezamos poco a poco. Con clientes fieles, uno por uno. Al año ya teníamos ganancias. Al segundo, abrimos otro local. Mi nombre no aparece en ningún letrero. Pero mis manos están en cada parte del negocio, en las cajas, las cuentas, las compras nocturnas. Ashley y Mark nunca lo supieron. Y yo nunca se los dije. ¿Para qué? Ellos dejaron claro que lo único que valoran de mí es lo que les puedo dar, directo a sus manos. Hace mucho decidí que no necesitaban saber que todavía tenía mis ahorritos, que todavía valgo más que solo cuidar niños gratis o hacerles comida. Me guardé ese secreto por la misma razón por la que dejé de ofrecer más ayuda, porque dejaron de verme como persona. Primero me vieron como una cartera, luego como un tapete, y ahora, como un fantasma con cuentas por pagar. Pero Ellen sí me ve. Ella sí respeta lo que hice, lo que hicimos juntas. Hasta se lo cuenta a la gente, aunque yo no diga nada. Ella dice, ella fue la que mantuvo las cuentas claras, la que consiguió mejores precios de flores cuando los proveedores nos querían ver la cara. Me llama su genio silencioso. Y ahora, sentada aquí con mi té, con ese nudo que no se me va del pecho después de lo que pasó en la cafetería, me doy cuenta de que no soy tan débil como creen. A lo mejor me veo como esas señoras que usan cupones y caminan para no gastar gasolina. Pero no vivo con poco porque no me quede de otra. Lo hago porque sé lo que es levantar algo desde cero. Poquito a poquito, sin que nadie te aplauda. Sé trabajar calladita. Sé aguantarme. Y lo más importante, sé esperar. Ashley piensa que tiene poder porque es gerente en una cafetería toda fancy. Con luz fea y croissants congelados. Cree que nadie la puede tocar porque los empleados le ríen sus chistes, y trae su gafete colgado. Pero ella nunca ha construido nada. Nunca ha arriesgado algo de verdad. Nunca ha tenido que tragarse el orgullo para pagar sueldos. Ni pasar frío porque no alcanzó para el gas. No sabe lo que es la fuerza de verdad. Pero lo va a aprender. Cuando Ellen dijo por primera vez que quería poner una panadería, estábamos en su jardín, tomando café, en sillas de plástico, con su perro roncando al lado. Lo dijo como jugando,
Capaz que debería vender mi pan de plátano en vez de regalarlo, pero yo sabía que hablaba en serio. Ellen había perdido su trabajo hacía 6 meses y apenas iba saliendo con turnos de medio tiempo. Ni lo dudé. Le dije, hazlo. Se rió. ¿Con qué dinero? Ahí fue la primera vez que le conté a alguien que todavía tenía algo guardado. No le solté toda la historia. No le dije que había vendido algunas cosas valiosas de la tienda, ni que había vivido con lo mínimo a propósito, ahorrando en silencio mientras todos creían que estaba en la ruina. Solo le dije, te puedo ayudar, no como préstamo, ni como limosna. Una sociedad de verdad. Yo invertía. Ella horneaba. Me vio como si le hubiera ofrecido comprarle una casa. 2 semanas después ya tenía el permiso. Al mes, su cochera ya olía a canela por las mañanas. Empezamos en chiquito, puras galletas y panquecitos, envueltos a mano, con etiquetas que imprimí en mi impresora viejita. Yo llevaba el control de todo, los recibos, los ingredientes, cada peso. Nosotras mismas hacíamos las entregas. Yo manejaba en la madrugada. Ellen horneaba. Fue duro. Brutal, a veces. Me levantaba a las 5 a doblar cajas en el suelo, mientras Ellen lloraba porque un pastel se le hundió. Pero seguimos. Aprendí que proveedores daban crédito a 30 días. ¿Cuáles influencers subían una historia si les mandábamos una caja gratis? Como hablar con dueños de cafeterías sin parecer rogona. Para el segundo año ya teníamos clientes que volvían cada semana, y por fin las ganancias suficientes para rentar un localito. Ahí fue cuando abrimos la primera sucursal. Chiquita todavía, con mucho esfuerzo, pero real. Decidí hace tiempo no contarle nada de todo esto a Mark ni a Ashley. No porque me diera pena, sino porque ya aprendí que solo valoran lo que hago cuando les sirve de inmediato. Me acuerdo que, al principio, Ellen me preguntó por qué nunca les había dicho de la panadería. Le dije la verdad, nunca preguntaban cómo iba, sino cuánto podían pedir prestado. Y hablaban en serio. Ashley, sobre todo, siempre desechaba cualquier cosa que yo hiciera, aunque la beneficiara. Como aquella vez que cosí a mano la manga rota de su saco. Y me dio las gracias con fastidio antes de aventarlo en la silla, como si fuera su tintorería de usar y tirar. Nunca me vio como alguien con talento o ganas, solo como la viejita que sobra. Así que dejé de dar explicaciones, pero nunca dejé de trabajar. Y mientras el negocio crecía, yo me recuperaba a mí misma. Ya no era la mamá de Mark ni la niñera de Ashley, sino Linda, una mujer que sabe construir algo que dure. No quería aplausos, solo necesitaba pruebas de que aún tengo potencial. Ahora, después de todo lo que pasó en ese café, los chistes de Ashley, las miradas, la forma en que distorsionaba mi imagen con medias verdades, me di cuenta de que no solo tenía un negocio, tenía un arma de verdad. Llevaba tanto tiempo interpretando el papel que me tocaba, que casi olvido que puedo elegir. Pero ver a Ashley pavoneándose con su gafete y su cafetera, menospreciándome mientras yo sostenía mi bufanda en las manos, eso despertó algo en mí. No buscaba venganza, sino dignidad. Y a veces se parecen, pero no son lo mismo. Todavía no sabía exactamente qué hacer, pero sabía que tenía una carta escondida. Una de la que ellos ni se imaginaban. No pensaba regresar después de lo que pasó. Pero pasaron unos días y el nudo en mi pecho no se quitaba. Me dije que ya no se trataba de Ashley. Solo quería un té caliente en la tarde. Pero en el fondo, necesitaba verla de nuevo, para recordarme que no era una marioneta en sus manos. Entré al café y pedí un té chico. No estaba abarrotado, solo unos cuantos en sus laptops. Ashley no me vio al principio. Estaba detrás del mostrador, dando órdenes a una barista joven y tímida. Y le indicó con un gesto a una señora de como 70 años, con suéter finito y contando moneditas, que se quedara ahí quieta. Le dijo, algunos solo vienen a platicar. Si las dejas, te vas a amarrar a la caja 10 minutos. No fue tan duro como la otra vez, pero sí firme, como una política marcando la ley. Luego soltó una sonrisita y dijo, son lindos, pero esto no es un asilo, ¿sabes? La chica se rió, pero de nervios. La señora, la clienta, dijo bajito, sin levantar la mirada, pero le vi las mejillas rojas. La señora había escuchado. Claro que sí. Sentí un nudo en el estómago. La clienta le dio sus moneditas, la barista le cobró. Y Ashley se fue como si nada hubiera pasado. Y ahí entendí todo. No era solo conmigo. No era personal. Así trataba a cualquiera que no le sirviera. A los que no entraban en su idea de gente útil. Hacía sentir chiquita a la gente. Especialmente cuando pensaba que nadie iba a decirle nada.
Vi a la señora sentarse junto a la ventana con su té, revolviéndolo lento, como si no hubiera escuchado. Aunque todos sabíamos que sí. Y pensé, podría ser yo. Esa era yo. Y no iba a dejar que volviera a pasar. Esa misma noche le hablé a Ellen. Le dije, vamos a vender la segunda sucursal. Ellen dudó, ¿estás segura? Si te encanta esa sucursal. Y le dije la verdad, necesito el dinero. Necesito comprar algo. No preguntó qué. Solo dijo, está bien. Mañana llamamos a la gente. Ya teníamos ofertas. La panadería estaba en una zona buenísima. Y habíamos tenido ganancias los últimos 2 trimestres. Vender una de las sucursales no nos iba a afectar. No a largo plazo. Pero para mí, significaba tener justo lo que necesitaba, dinero rápido. No le dije a Ellen para qué era. Aún no. No porque no confiara en ella, sino porque todavía lo estaba pensando. No quería venganza. No quería hacer un escándalo. Solo quería que Ashley entendiera. De verdad. Que yo no era esa mujer invisible que ella creía. Que no necesitaba su aprobación. Ni su sonrisa falsa. Que yo era capaz de mucho más, de lo que ella se imaginaba. Y quería que lo aprendiera igual que yo aprendí mi lección, en público, en silencio, sin aviso. Ese día me puse a investigar su cafetería. Resultó que las cosas no iban tan bien como ella fingía. Debían renta. Las reseñas en línea eran irregulares. Y muchos se quejaban del trato. Incluso encontré una vacante que habían publicado y quitado rápido. Como si no lograran quedarse con ningún empleado. Y lo mejor, el dueño la estaba vendiendo. Pero en secreto. No estaba publicado en ningún lado. Pero yo sé buscar. Sé a quién llamar. Todo ese silencio mío. Lo tomaron como debilidad. Pero no lo era. Era preparación. He comprado cosas más importantes en mi vida. Con más dudas que este café. Muebles, mi carro, incluso mi antigua tienda. Pero esto se sentía inevitable. Como si el universo me estuviera esperando a que por fin abriera los ojos. Llamé al contacto del anuncio discreto. Era un agente con el que trabajé hace años, cuando tenía mi tienda de regalos. Tony, hábil, hablaba rápido. Y me reconoció al instante. ¿Linda de Patch and Paper? Vaya, eso fue hace años. ¿Sigues en el negocio? Le dije, podría estarlo. Me interesa algo pequeño, sin ruido. No preguntó por qué. Solo me mandó los datos. Y sí, la cafetería estaba perdiendo dinero. Iban atrasados con la renta por segunda vez en 3 meses. Muchos empleados entraban y salían. Las máquinas ya estaban viejas. Las redes sociales no se actualizaban desde hacía semanas. Tony me dijo que el dueño era buen tipo. Pero ya estaba cansado, agobiado, listo para soltar. No buscaba hacerme rica, solo quería salir de ahí. Tony dijo que el dueño aceptaría una oferta justa. Si te mueves rápido, yo también, me dijo. Ellen y yo acabábamos de firmar los papeles para vender la segunda sucursal de la panadería. Mi parte me la iban a pagar en 3 días. Le pedí a Tony que esperara con el trato hasta el viernes. Me dijo que si le mandaba un depósito, él lo haría posible. Esa misma noche mandé el dinero, 5,000 pesos, en silencio, sin hacer ruido. Lo curioso es que no me sentí mareada, ni poderosa. Me sentí tranquila, como cuando acabas de lavar los platos después de una cena larga. Como si por fin estuviera haciendo algo que había estado esperando mucho tiempo. El viernes conocí al dueño. Mike, de unos 40 y tantos, se veía como si no hubiera dormido en un mes. Su apretón de manos era cansado, y su cara suave. Cuando vio que yo era la suegra de Ashley, se sorprendió un poco, hasta nervioso. ¿De verdad?, preguntó. Yo asentí que sí. Hablamos 1 hora. Le pregunté por los proveedores, la máquina de café expreso, la nómina. Me dio toda la información sin protestar. Mira, no estoy aquí para jugar. Antes esto era divertido. Ahora solo dolores de cabeza. Si lo quieres, es tuyo. Te doy mi lista de clientes y todo el inventario. No era el café lo que quería, no realmente. Era el lugar, la propiedad, la oportunidad de entrar y decir, no voy a preguntar más. Firmé todo esa misma tarde. El dinero llegó a mi cuenta. Tengo las llaves. Quedamos de hacer la mudanza el lunes en la mañana. En cuanto firmé, salí con las llaves en la mano y una carpeta debajo del abrigo. No le dije nada a Mark, ni a Ashley. No se lo conté a nadie, solo a Ellen.
Cuando me preguntó cómo me sentía, le dije la verdad, justo como debería haberme sentido hace 20 años. Ella sonrió y me dijo, no olvides llevar algo afilado. El fin de semana no celebré. Limpié, organicé papeles. Compré unos zapatos negros planos que había querido mucho tiempo. Pero nunca me había dado permiso de comprar. Prácticos, limpios, el tipo de zapatos que usa una jefa. No practiqué qué iba a decir. No lo necesitaba. No se trataba de palabras. Ashley ya había dejado clara su postura con sus bromas, sus sonrisas burlonas y su crueldad casual. Ahora era mi turno. No iba a hacer ruido ni desorden, solo algo definitivo. Ella iba a llegar el lunes pensando que el día era suyo. Pero me iba a ver a mí, y eso iba a ser suficiente. El lunes en la mañana no hubo ningún drama. Me levanté temprano, me tomé mi tiempo para prepararme. Nada exagerado, solo un suéter azul marino limpio, pantalones bien planchados y mis zapatos nuevos. Me recogí el cabello y preparé un desayuno sencillo, como cualquier otro día. Pero no fue un día cualquiera. Llegué al café 15 minutos antes de que abriera. Mike ya estaba ahí para darme los papeles finales y enseñarme los sistemas. Se veía aliviado, como si estuviera feliz de no tener que ver otra hoja de cálculo nunca más. Me dio un último resumen, palmeó el mostrador y dijo, buena suerte, Linda, creo que vas a sorprender a mucha gente. Y se fue. Me quedé sola detrás del mostrador por un momento, solo respirando. Las luces estaban bajas. De alguna forma, el café parecía más pequeño. Enderecé unos taburetes, limpié la caja y revisé los estantes de los suministros. Después, el personal empezó a llegar uno por uno, medio dormidos y revisando sus celulares. Me vieron, me saludaron con la cabeza, pensando que yo era alguna consultora o la nueva jefa del turno. Ninguno sabía la verdad todavía. Les di las instrucciones bien simples, les dije dónde tenían que trabajar y que íbamos a hacer algunos cambios más adelante esa semana. Todos siguieron con lo suyo. Entonces, exactamente a las 8:12 de la mañana, llegó Ashley, tarde, como siempre. Traía unas gafas de sol grandes en la cabeza, un café frío en una mano, el celular en la otra, y su bolsa moviéndose como si fuera la dueña del lugar. Al principio no me vio, estaba muy ocupada riéndose de algo con una de las chicas nuevas. Después se acercó a la caja y levantó la vista. Nos miramos. Ella se quedó paralizada. De esa forma que tu cuerpo sigue moviéndose, pero la cara no responde. ¿Qué haces aquí?, preguntó tratando de sonar normal, pero su voz tembló un poco. No le sonreí. ¿No te dijo Mike?, le contesté, la propiedad ya cambió de dueño. Yo soy la nueva dueña. Ella parpadeó, incrédula. ¿Estás bromeando? Negué con la cabeza. No, no lo estoy. Se volteó a ver a uno de los baristas como buscando apoyo. Nadie dijo nada. Yo seguí preparando bebidas o acomodando cosas. De repente, la voz de Mike se escuchó detrás de ella. Había olvidado su celular y regresó justo a tiempo. Ah, mira, conociste a Linda. Ella ahora está a cargo. Cuídala bien. Tomó su teléfono, saludó rápido y se fue otra vez. Ashley no se movió. Su cara mostró algo raro, una mezcla de confusión, miedo y orgullo peleando entre sí. Espera, esto es una broma, ¿verdad?, dijo otra vez, más fuerte. No le respondí. Solo le di el horario nuevo. Hoy te toca caja. Te perdiste el turno anterior, así que ponte al corriente. No levanté la voz ni dije nada más, solo instrucciones claras y directas. Ella miró el horario y luego me vio a mí. No puedes estar hablando en serio. Yo soy la que manda aquí. La miré directo a los ojos. Ya no. La barista que estaba atrás de Ashley tosió en la manga para disimular una sonrisa. La cara de Ashley se puso roja. Esto es ridículo. Compraste toda la cafetería solo para hacerme quedar mal. Al final, sonreí un poco. La compré porque necesitaba a alguien que la administre bien. Y casualmente, tú sigues trabajando aquí. Ella quiso decir algo, pero no salió nada. Miró alrededor como esperando que alguien la defendiera o me dijera que me fuera. Pero nadie hizo nada. Nadie se movió. Le di la espalda y entré a la oficina para terminar unos papeles de los proveedores. La escuché murmurar algo bajito. No entendí, ni hizo falta. El mensaje estaba claro. No lo dije en voz alta, ni enojada, solo claro. Ella pensaba que yo estaba acabada, que no podía hacer nada.
que podía humillarme sin que pasara nada. Y ahora iba a pasar el resto de su turno trabajando para la mujer de la que una vez se burló. No la despedí. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado simple. No compré este lugar por venganza. Lo compré por respeto, por la dignidad que me quitaba con cada sonrisa, con cada susurro. Cada vez que me veía como si fuera menos que ella. Así que hice lo que no podía soportar antes, la traté como a una empleada normal, sin título, sin trato especial. El martes puse un horario nuevo. El nombre de Ashley estaba ahí, registrar, limpiar y reponer, igual que todos los demás. Esa mañana entró a la oficina como si todavía tuviera poder. ¿En serio me haces limpiar mesas?, preguntó. Asentí. Todos rotamos, hasta tú. Me miró como si no pudiera creerlo. Llevo dirigiendo este lugar 2 años. La miré y le dije, entonces sabes bien que se tiene que mejorar. No dijo nada más, pero al soltar el cubo de trapo dejó claro que estaba harta. También cambié otras cosas, cosas silenciosas. Dejamos de usar ese jarabe barato y horrible que el gerente anterior compraba a montón. Traje pasteles de un proveedor local que conozco y en quien confío, para Ellen y para mí. Cambié la forma de repartir las propinas, que fuera justa, sin favoritismos. Una chica me dijo que con mi horario ganó más en 2 días que en 2 semanas con el de Ashley. No dije nada, solo tomé nota y me aseguré de tener suficiente inventario para llegar al viernes sin pedirle otra vez al proveedor caro que usaba Ashley. Los clientes también empezaron a notarlo. Un señor me dijo, este lugar se siente diferente, más tranquilo, como si a alguien sí le importara. Le agradecí y seguí limpiando la vitrina de pasteles. Ashley vio el cambio, lo sintió. Se notaba en su postura, en cómo tenía los hombros erguidos, pero sus palabras eran duras. Sus amigas del trabajo dejaron de reírse de sus historias, y algunas hasta se quedaban después de su turno para preguntarme cómo había mejorado la eficiencia del lugar. Compartí lo que pude, sin presumir ni presionarlas. Solo trabajé como siempre, en silencio, con paciencia y cuidado. Y mientras más trabajaba, más se derrumbaba Ashley. Llegó tarde 2 veces esa semana. La segunda vez le di una advertencia por escrito. Ella pensó que era broma. Estás bromeando, ¿verdad? Negué con la cabeza. Nadie está por encima de las reglas, ni tú. Dobló el papel y lo guardó en su bolsa como si tuviera virus. Esa tarde casi no habló. A mí me pareció bien. No estaba ahí para castigarla, estaba ahí para dirigir el negocio. Había heredado su desorden, el sistema de pedidos mal organizado, el control de inventario malo, el caos en la capacitación, y ahora lo estaba arreglando. La gente dejó de renunciar en pocos días. Los clientes regresaron. Unos hasta dejaron la propina directo en el frasco con mi nombre, diciendo, me alegra que ahora estés al mando. Ashley escuchó eso. La vi temblar, pero no dijo nada. Una noche la sorprendí mirando el tablero de horarios mucho después de que todos se habían ido. Su nombre estaba ahí, mezclado con el del nuevo empleado que antes ignoraba. Me quedé detrás de ella un momento, esperando a que volteara. No lo hizo. Solo me quedé ahí, con la mandíbula apretada y las manos tensas a su lado. No dije nada. Pasé de largo, apagué las luces y cerré la puerta con llave. Ese era el nuevo equilibrio, ella trabajaba, yo dirigía. Y el mundo no se acabó. Solo se volvió más tranquilo, mejor, más justo. Ashley seguía ahí, seguía con su delantal, seguía llegando, pero ya no tenía brillo. El filo se había apagado. Ella se creía intocable. Ahora era reemplazable, y todos lo sabían, sobre todo ella. Yo ya lo veía venir días antes de que pasara. Como Ashley se movía más lento detrás del mostrador. La sonrisa forzada que nunca llegaba a sus ojos. Y cómo se agarraba al fregadero después de cada turno como si le debiera algo. Pensó que no me daba cuenta, pero ahora veo todo. Era viernes por la mañana. La prisa apenas empezaba. La fila daba vuelta hasta la puerta. Ese día estaba en la barra, que era su parte menos favorita. Y ya estaba nerviosa por un pedido complicado de un grupo de estudiantes. Se le cayó leche caliente en el mostrador. Y al querer limpiar tiró un vaso con hielo. Me ofrecí para cambiarla, le dije que respirara. Me contestó, no necesito tu ayuda. Me hice a un lado, asentí y la dejé en su caos. 10 minutos después, la caja se congeló y no pudo reiniciarla. Una de las chicas nuevas la arregló sin problema, sin drama.
fue cuando Ashley perdió el control. Ahí mismo, frente a todos, clientes, personal, y una mujer que estaba grabando un videoblog cerca de la ventana. Tiró el trapo, cerró de golpe el tubo de vapor, y se volteó hacia mí. «Compraste este lugar solo para humillarme», gritó. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La fila se detuvo. Yo no reaccioné, solo la miré y le dije: «Baja la voz». No lo hizo. «No me digas qué hacer. Me has estado preparando para esto desde el primer día. Me degradaste, me dejaste limpiando. Actúas como si fuera una adolescente estúpida». Estaba temblando, su voz se quebró. Sus ojos brillaban, llenos de una rabia salvaje y sin sentido. Yo podía verlo, no era solo por el café. Era perder el control, perder su estatus. Perder esa versión de sí misma que creía segura. «Me odias, Siseo, siempre me has odiado». Una clienta le susurró a su amiga. «¿Esto es en serio?». Otra la grababa con el teléfono, agachándolo para que pareciera casual. Ashley vio que la grababan. Entonces su cara cambió, el pánico la invadió de golpe. Se apartó del mostrador como si despertara de un mal sueño. Murmuró que necesitaba un descanso y se fue a la trastienda. Nadie la siguió. No la llamé. Solo me puse detrás de la caja y terminé los siguientes 3 pedidos yo misma. Seguimos adelante. Eso es lo que hace una buena tienda. Funciona aunque alguien se derrumbe. La clienta que grabó el video lo publicó más tarde ese día. Yo no lo vi al principio, pero Ellen me mandó un link con 3 palabras. Por fin lo logré. El video era corto, 20 segundos, y se llamaba «Cuando tu jefa es tu suegra y tu crisis se vuelve viral». Al final de la noche tenía 400.000 vistas. En los comentarios, la gente la llamó malcriada e inmadura. Una persona hasta dijo: «Tiene suerte de que todavía tenga trabajo». Yo no respondí. No lo compartí. Ni siquiera hablé con ella esa noche. Se quedó en la trastienda hasta que terminó su turno. Y luego se fue callada, sin decir nada. Después que se fue, revisé la lista de limpieza. No había terminado su parte. No dije nada. Simplemente la hice yo, tarareando suave mientras limpiaba las mesas. Que su silencio fuera su disculpa. Que Internet dijera lo que yo nunca tuve que decir. A la mañana siguiente llegó puntual, con los ojos hinchados. La voz baja y la postura diferente. No me miró, solo fichó y empezó su turno. Y la dejé, sin castigo. No habló, solo cumplió el turno que le dieron, y cargó con una carga que ahora pesaba más que antes. Esa fue su consecuencia. No la despedí, no la regañé, solo le di claro que la persona de la que una vez se burló ahora tenía el poder de acabar con ella, y decidió no hacerlo. Ese tipo de control deja una marca más profunda que la venganza. Mi hijo me llamó esa noche. No Ashley, sino Mark. Su voz era bajita, como si pensara cada palabra antes de decirla. «Mamá», empezó, «¿por qué nunca nos dijiste que tenías dinero?». Casi me río, no porque fuera gracioso, sino por el momento, porque hizo falta una crisis y un video viral, para que él se diera cuenta de que su mujer no sabía quién era yo. «Porque nunca preguntaron», le dije. Silencio al otro lado. Podía oír cómo respiraba, esperando que dijera más. Pero no dije nada. Lo dejé pensar. Finalmente dijo: «Ashley no está bien, no ha comido casi nada, está muy avergonzada». Asentí aunque él no me podía ver. «Eso es cosa entre ella y su espejo», dije, «no conmigo». No discutió. Quizás por primera vez en años me escuchó de verdad. No necesitaba su culpa. No la quería. Solo quería paz. Y ahora la tenía. El café funcionaba mejor cuando yo estaba al mando. El personal me respetaba. Los clientes sonreían cuando entraba. El lugar ahora tenía orden. Estaba tranquilo, estable, real. Ashley todavía trabajaba ahí. Pero todo en ella era más pequeño. Su voz, su paso, la forma en que se paraba frente a la máquina de espresso. Como si siempre pensara antes de hablar. Ella no renunció, y yo no la despedí. Eso era parte del plan. Todas las mañanas pasaba junto a mí durante la apertura. Se ponía el delantal y hacía su trabajo sin quejarse. Le puse turnos que iban con sus fortalezas. Servicio en la mañana, rotación de estaciones, cierre ligero. Nada cruel, solo justo, profesional y parejo. Pero ella sabía que cada taza que servía ahora tenía el sabor de la consecuencia. Estoy segura que la burla que me lanzó frente a todos
Se repetía en su cabeza todos los días. Y cada vez que me entregaba un pedido, yo la veía. Veía ese brillo en sus ojos. El recuerdo de quien pensaba que yo era. Lo que pensaba que no podía hacer. La risa, la bufanda en mi bolso. Todo eso vivía dentro de ella, detrás de esa cortesía que parecía falsa. Pero yo no la presioné. No hacía falta. Ese momento ya era mío. Algunos clientes me preguntaron desde cuándo era el dueño del café. Se los dije hace poco. Ellos sonrieron. Una señora dijo, «Eres justo el tipo de persona que quisiera que manejara un lugar así». Le dije, «Gracias». Y le di un croissant recién hecho, todavía caliente. En casa, empecé a dormir mejor y a comer mejor. Saqué unos viejos diarios de negocios que leía cuando tenía la tienda de regalos. Comencé a pensar en nuevas ideas. Nada grande, solo cosas pequeñas que me recordaban que todavía tenía visión. Que todavía podía aportar algo. Ellen venía los domingos y nos sentábamos a platicar sobre clientes de la panadería. Los precios nuevos de los proveedores y hasta de si algún día nos íbamos a expandir otra vez. Pero por ahora, estaba contento con lo que tenía. No quería aplausos. No necesitaba una pancarta que dijera, «Ganaste». Tenía una llave con su cadena y mi nombre escrito, y eso me bastaba. Lo mejor es que Ashley nunca se lo vio venir. Esa siempre fue la verdadera lección. Yo no era pobre. No era débil. Solo estaba en silencio. Y la única razón por la que ella se burló de mí, fue porque la dejé pensar que mi silencio era rendirme. No lo era. Era estrategia. Y ahora, en cada turno, ella ficha en un café que es propiedad de la mujer que una vez pensó que estaba por debajo de ella. Eso no es venganza. Eso es justicia. Eso es todo por hoy. ¿Qué harías tú en su lugar? Deja tus comentarios. Me encanta leer lo que piensan todos. Y oye, si esta historia